llegado a ser el centro de la historia humana. Cristo es fácilmente la figura más dominante de toda la historia. Y me llama la atención cómo él no cree que Jesús es Dios, pero empieza a señalar la imagen de Jesucristo como un hombre humilde, como un hombre que no vino a pelear, digamos, con fuerza física, que no vino solamente con un poder político, sino que fue crucificado y él llegó a ser el centro de la historia humana. Él está impactado cómo se marca un antes y un después en nuestra historia, en los tiempos. Y después me di cuenta también de una frase de Albert Einstein y dice: soy judío, pero estoy fascinado por la luminosa figura del Nazareno, refiriéndose a Jesús. Jesús es demasiado imponente para ser reducido a un mito. Por muy hábil que sea la imaginación humana, no lo podemos quitar de la historia. Mahatma Gandhi dice que un hombre totalmente inocente se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el bien de los demás, y así se convirtió en el rescate de este mundo. Eso solamente puede ser un acto divino. ¿Por qué cito a estos hombres? Hombres que no creían en la persona de Cristo como Dios, pero hombres que al mismo tiempo están fascinados o le dan un mérito a nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención esto porque como cristianos nos puede pasar tener un pensamiento similar. Creemos en Jesús. Conozco muchos amigos que me dicen que creen en Jesús, que creen en Dios. Han escuchado, y seguramente ahorita en el tiempo de redes sociales es bien común saber como: yo creo en Dios pero no creo en la religión, ¿verdad? ¿Han escuchado a alguien así? Creo en Dios pero no en la iglesia. Peor tantito, hay aparte si no mal recuerdo, también es un historiador que dice: creo en Cristo mas no en el cristiano. Y vienen en esa serie de pensamientos. Creemos en Dios pero no le pongo un nombre. Creo en Dios pero no de la forma que tú lo crees, ¿verdad? Y viene esta discusión. ¿Y por qué remarco esto? Porque como cristianos podemos estar creyendo en Dios, pero posiblemente no en el Dios de la Biblia. Posiblemente estoy creyendo en un Dios que yo mismo he creado, un Dios que yo mismo me he formado a mi imagen, a mi semejanza. No a la imagen de Dios, no a la imagen de Cristo, sino a mi imagen humana. Y por eso muchos están en contra de la Biblia y quieren quitar cosas. Y es como: es que en el Dios que yo creo, Él no juzga, porque Dios solamente es amor. Híjole, hermano, pero es que sí va a haber un juicio. Y va a haber un juicio delante de un trono blanco según la palabra. Y va a haber personas que tristemente no van a alcanzar la salvación y que están en pecado. Y este es el Dios que nosotros creemos. Pero como es incómodo, a veces es como: no, como que en eso no creo tanto, ¿verdad? Y queremos como que escoger que sí, que no. O sea, Génesis 1:1 sí, Génesis 1:3 no. Y empezamos a escoger. Y aquí viene lo delicado. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿para qué vino Jesús a esta tierra? O la podría decir de esta forma: ¿para qué dice Jesús que Él vino a esta tierra? ¿Qué dice Jesús acerca de Él? Y aquí vamos a la palabra. En Marcos 10:45 vamos a empezar con este versículo. Este va a ser nuestro versículo principal. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que decía el que leí hace rato, creo que era, ¿verdad? Que él decía que Mahatma Gandhi dice que él vino, se convirtió en el rescate del mundo. Y Marcos está diciendo en esta parte que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer otro versículo, Lucas capítulo 19, para los que están tomando nota. Lucas capítulo 19 verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver otro, Juan capítulo 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 12:46. Es Jesús diciendo para qué vino a este mundo. Dice: yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Y un montón de versículos que hay. Hay muchos versículos para qué ha venido Jesús. Y de hecho hay una frase que es muy importante que dice el Hijo del Hombre, que es mencionada más de 80 veces. Es de las frases favoritas de Jesús en los 4 evangelios, que Él es el Hijo del Hombre. Pero me está diciendo que vino a salvarnos, que vino a darnos vida eterna, que vino a que no permanezcamos en tinieblas, que vino para que nosotros corramos hacia la luz, para ser salvos, que vino para que conozcamos la verdad. Y aquí es donde entra este tema a profundidad. Específicamente Marcos 10:45 es el versículo que voy a tomar para poder exponerlo de una forma narrativa y poder escudriñar y sacar lo más profundo de este versículo. Jesús vino para salvarnos. Y aquí voy a hacer paréntesis dentro de todo durante el estudio. A veces creemos, y lo he mencionado en un par de ocasiones, y les he dicho, es que Jesús no vino para que yo lo manipule al Señor. A veces tenemos una idea de Dios como: quiero que Dios me dé un trabajo, voy a hacer un ayuno de 40 días y voy a orar y voy a permanecer hincado las veces que sean para que Él me dé algo. Como si le hiciéramos manita de puerco al Señor, ¿no? Así como: me das algo porque estoy ayunando. Es un mal concepto de la palabra, o más bien es un mal concepto del cristianismo. Nosotros no mandamos a Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Hay personas que se han atrevido a decirle al Señor: y yo te ordeno que sanes a esta persona, Dios, en el nombre de… Y es como: ¿tú quién eres para ordenarle al creador del universo? ¿Verdad? ¿Y tú quién eres para creer que tienes mayor autoridad que el mismo Dios de la gloria? Es impresionante cómo el cristianismo se ha mal formado. Y por eso yo les he dicho, Jesús no vino a complacer lo que nosotros queremos. Jesús no me hizo su hijo para que yo solamente lo tome a mi manera. Padre, yo soy tu hijo, y como tu hijo tú sabes que tengo necesidad, y tú sabes que tengo que tener un mejor carro, y pareciera que solamente usamos a Dios mismo para que nos dé cosas materiales, físicas. Señor, tu palabra dice que los enfermos van a ser sanos, y que por tu llaga, y porque estoy enfermo, y Señor te ruego, y solamente creemos que Jesús está para nuestro servicio. ¿Estamos aquí? Tenemos que tener un concepto claro de lo que dice la Biblia. Y la Biblia me está diciendo, el mismo Jesús está diciendo: yo vine a rescatarlos, yo vine a salvarlos de las tinieblas, yo vine a salvarlos de su pecado. Yo vine a darles vida eterna y vida en abundancia. Yo vine a traerles una vida nueva en mi nombre, en Cristo. Pero a veces nos formamos a un Dios ajeno, muy ajeno al que dice la Biblia. Y eso es importante mencionarlo, porque Cristo no está a nuestra disposición. Les he dicho muchas veces, Cristo no vino a mejorar nuestra vida. Si ha mejorado tu vida, qué lindo. ¿Es posible? Sí. Sí es posible, es un efecto. Pero la principal razón por la que vino Jesús es para salvarnos de nuestro pecado y de la muerte y darnos vida eterna. Eso es lo principal. Porque cuando nos está yendo bien decimos: no, es que pasa, a mí sí me está yendo muy bien, a mí sí me mejoró mi vida. ¿Y qué hay cuando te vaya mal? ¿Qué hay cuando te enfermes? ¿Qué hay cuando pierdas tu trabajo? ¿Qué hay cuando el dinero se está acabando? ¿Qué hay cuando vienen problemas? Y tú sabes, y alguien más de aquí me va a comprender, los problemas en ocasiones no vienen una vez al año, ¿verdad? Hay temporadas en donde viene una y apenas estás saliendo de una, o apenas estás pasando y ya entró otra, y estás ahí, tú dices: híjole, hermano, ¿verdad? Y se te descompone el carro, y apenas sueltas un dinero para arreglarlo, y se enferman los hijos o pierdes el trabajo, viene enfermedad, tienes
tienes problemas con la esposa, problemas con los hijos, vienen situaciones de salud, se te descompone el refrigerador, después pasan un montón de cosas a veces en una sola semana. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Sí o soy el único? No, hombre, espero que estemos aquí. O sea, hay veces que te pasa de todo. Hasta los jóvenes, le deja de hablar su mejor amigo, lo corta su novia, lo corta su novio, se pelean a cada rato, ya nadie los quiere, se deprimen, ¿verdad? Se les rompe su celular, o sea, a veces pasan cosas. Y entonces ahí la gente entra en una discordia y empiezan a decir: Señor, ¿por qué a mí esto? A ver, es que tú viniste a mejorar mi vida y ya, no, si nos damos cuenta por qué no es correcto solamente creer que Dios mejora mi vida de una forma superficial. Porque Dios sigue siendo Dios cuando me va bien, y cuando me va mal, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo santo. Él no vino a darme una vida llena de felicidad, de color de rosa, una vida sin problemas. Él no vino a eso. Y perdóname si eres nuevo y tú pensabas que toda tu vida iba a cambiar de esa forma, pero lo más importante es que Jesús vino a darte vida eterna, y eso sí es una promesa que Él va a cumplir sí o sí. Porque aquí no venimos a motivar y a decir: hey, todo va a estar bien, ya eres cristiano, vas a ver que todo está increíble, y las cosas se ponen peores, ¿no? Y tú como, ¿qué? A mí me dijeron que ya todo iba a estar bien y que estoy peor, ¿verdad? Y por eso vienen esas caídas de fe, porque tenemos un mal concepto de quién es Cristo o a qué vino Cristo. Y Marcos 10:45 lo dice de esa forma, pero para eso hay que ver el contexto. El contexto empieza en Marcos 10:32, así que vámonos a Marcos 10:32 para darte un poquito de contexto. ¿Qué está pasando cuando Cristo está relatando esto? Y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús y sus discípulos. Caminaban delante de ellos los discípulos, estaban llenos de asombro, y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a sus 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado. Los principales sacerdotes, a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán y le matarán, mas el tercer día Él resucitará. Jesús le está platicando eso a sus discípulos. Y aquí es importante. ¿Por qué? Porque Cristo les empieza a decir: a ver, va a pasar algo. Agarró a sus 12 amigos y les dijo: vamos a vivir algo. Me van a matar, van a llegar los sacerdotes, van a llegar los rabinos, van a llegar los maestros, y ellos mismos me van a escupir, el pueblo se va a levantar contra mí, me van a azotar, me van a golpear, y al final de todo esto me van a matar y me van a crucificar. O sea, Jesús les está diciendo spoiler, ¿verdad?, de todo lo que va a pasar. Entonces los discípulos no se están dando cuenta que unos días antes Pedro estaba predicando en Cesarea de Filipos, y Pedro se había atrevido a decir que Jesucristo era el Mesías, el Rey, el mismo Salvador que menciona el Antiguo Testamento. Pedro está predicando eso unos días antes y él está diciendo: Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces obviamente los sacerdotes ya estaban molestos, y cuando unos días después Jesús jala a sus 12, les dice: como Pedro ya dijo, se está cumpliendo la escritura, van a venir por mí, y no se sorprendan, van a pasar una serie de circunstancias terribles y al final me van a matar, pero tranquilos, al tercer día voy a resucitar. Todo va bien hasta aquí. Él les está contando la historia, les está diciendo, les hace ver sus temores, que sean reales, lo que va a pasar. Pero aquí vuelvo a la carga. Cuando menciona a Jesús, el Hijo del Hombre tiene que pasar por todas estas circunstancias. ¿Por qué repite tanto esto Cristo? El Hijo del Hombre era una declaración profética de lo que se escribió muchísimos años antes en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 verso 13 dice: miraba yo una visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el del Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
le fue dado a este hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno nunca será destruido. Este profeta ya lo había escrito, lo había profetizado en el tiempo de Babilonia, y después de 1500 años, si le echamos cálculos del año 500 hasta el año 33 que vino Jesucristo, pasaron mucho tiempo, viene a cumplir la profecía, y por eso él viene a decirles: yo, el Hijo del Hombre. Es decir, lo que escribió Daniel, y como los discípulos sabían Biblia y estaban familiarizados con este término, les estaba diciendo: yo, el Hijo del Hombre. Entonces su cabecita de los discípulos fue: el Hijo del Hombre, el que viene a traer su reino, al que se le va a dar poder, dominio, gloria. Es Él. Entonces Cristo, al que va a venir a establecer su reino. Entonces los discípulos escucharon eso y dijeron: es Él. Hay dos mensajes en Marcos, y un mensaje es: he traído el reino de los cielos a esta tierra, yo, el Hijo del Hombre. Y el otro mensaje era el malo, era el que: pero me van a matar, me van a escupir, me van a azotar, y los sacerdotes y los maestros van a acabar con mi vida, pero voy a resucitar. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Solamente se quedaron con el buen mensaje. O sea, como que no escucharon lo malo. O sea, escucharon lo bueno. Lo mismo te pasa cuando te ofrecen algo y te emocionas y te dicen: te vendo esto muy barato, y no ves las letras chiquitas y te emocionas y sí, hacemos el acuerdo, y ya después: oye, pero ¿por qué nunca escuchaste? No prestaste atención a todo el mensaje. Algo así. Perdón la comparación tan burda, pero algo así. Los 12 discípulos solamente escucharon que era el rey. Solamente escucharon que él iba a traer su reino, dominio y poder. Y entonces empezaron a imaginar un montón de cosas. Empezaron a decir: si él es el Hijo del Hombre, él va a reinar. Entonces él va a acabar con el imperio romano, los va a destruir, y él va a gobernar. Y nosotros, como sus 12, vamos a reinar con él. ¿Sí me explico cómo su mente de los discípulos se fue? O sea, ellos decían: ya la hicimos. Y Jesús seguía platicando: pero me van a matar, me van a escupir. Pero los otros en su cabeza: y vamos a reinar con él, y vamos a hacerlos más. O sea, y Jesús: pero voy a resucitar. O sea, dando una mala noticia, y ellos así como: no, pero va a reinar. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, queríamos, ¿verdad? Me imagino, queremos pedirte un favor, maestro. Y aquí se acerca, por eso estoy dando el contexto. Se le acercan sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, y le dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Alguien así se ha acercado con su jefe de oficina o con sus papás? Está todo y vamos a acercarnos, dile tú: y jefe, pues ya acabé el inventario, ¿verdad? Y quería ver si me autoriza unos días. Fíjese que ahorita pues quiero pedir, o sea, como que hasta te apartas de tus compañeros de trabajo para decirle: es posible que me des unos 2 días, que me o vas con tu papá y ves que tu papá acaba de cobrar un dinerito extra, ¿verdad? Y te acercas como hijo y: oye, fíjate que me andan haciendo falta unos tenis, ¿verdad? Fíjate, papá, que es posible que me hagas un favor. Lo mismo estaba pasando con Juan. Y lo mismo estaba pasando con Santiago. Y no es broma. Como Juan y Santiago, según Mateo, se cree que ellos dos eran los primos de Jesús. Entonces, si eran sus primos, se supone que había una alianza familiar. Entonces ellos decían: pues como familia, pues tengo la vara alta. Entonces vamos a acercarnos. Y va Juan y va Santiago y le dice: ¿te podemos pedir un favor, Señor? Y Jesús los voltea y le dice: ¿qué es lo que quieren? Verso 37. Pues por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como si estaban pidiéndole, es una palanca. Aquí estamos viendo meramente nepotismo, o sea, aquí le está diciendo: déjanos sentarnos, uno a la izquierda, uno a la derecha de ti. Y Jesús les responde: no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? La Reina Valera dice:
no saben lo que pedís, porque van a beber del vaso que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. No me voy a meter en este tema, pero es importante aclarar que le dice, van a beber del vaso que yo bebo y del bautizo con el que yo fui bautizado. El vaso que él iba a beber era la copa de la ira del mismo Padre, un juicio. Es decir, Cristo iba a beber sufrimiento. Y le dice, van a ser bautizados en mi mismo bautismo. Es decir, van a ser sumergidos en el sufrimiento. Es lo que significa eso. No sabes lo que piden, le está diciendo a sus discípulos. Vas a ser sumergido en tu peor sufrimiento. ¿En serio quieren eso? Y ellos le respondieron, sí. O sea, no saben ni lo que están diciendo. Ay, sí estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo. O sea, Jesús va diciéndoles, cállate lo que estás diciendo, no seas arrogante, no sean soberbios, porque van a sufrir mucho al igual que yo. Pero solo Dios decide quién serán los más importantes en mi reino. Eso yo no lo decido. Verso 41. Cuando los otros discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron mucho. Vean cómo se enojaron, o sea, ándale. Pero ojo, de acuerdo a los teólogos o a los comentarios, no se enojaron porque qué mala onda, cómo pidieron estar sentados. Se enojaron porque ellos lo pidieron primero, porque ellos también querían esas posiciones. Entonces ellos se indignaron. Por eso la palabra correcta es indignarse. Se indignaron, que dijeron, ándale, le fueron a pedir porque son sus primos y creen que tienen más derecho, y se enojaron. Entonces sigamos leyendo, versículo 42. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, y aquí me gusta esta traducción, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que está pasando en todo este contexto? Hemos estado viendo cómo son los discípulos. O sea, son humanos, evidentemente. Al final tienen un orgullo, al final tienen un ego, como todos los que estamos aquí. Pero si te das cuenta cómo el Señor Jesucristo hace énfasis en el orgullo y en el ego. O sea, todo lo que Él vino a decir, yo el Hijo del Hombre, que era lo más poderoso, estableciendo su reino, se derivó del orgullo del hombre. Porque los discípulos lo único que querían era sentarse a su lado. Lo único que querían era gobernar con Él. O sea, los discípulos ni siquiera le prestaron atención que Él les está contando que va a pasar su peor temporada. O sea, Jesús les va a decir, va a ser bien doloroso esto. Me voy a sumergir en mi peor sufrimiento. Y todavía ellos como, sí, yo también, pero déjame sentarme a tu lado. No sé si alguien ha vivido algo similar cuando estás triste, cuando estás pasando por un momento delicado. ¿No te ha pasado que te acercas con alguien, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, amigos, y que tú le dices, le empiezas a abrir tu corazón y le empiezas a decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así y ha estado terrible, he estado pasando por un muy mal momento de mi vida, y de pronto esa persona así como, oye, ¿qué vamos a comer? No, ¿tu mamá no te ha dicho así nunca o solamente mi mamá? Nunca les han hecho así que tú te atreves a abrir tu corazón y le dices, bueno, le voy a contar, ¿verdad? Y te acercas y, oye, pues fíjate que pues he estado mal, sí, he estado pasando por depresión. Y ¿ya arreglaste tu cuarto? ¿No? Y tú, o sea, espérame, nada más quiero platicarte algo porque sí, ¿no? Si a alguien le ha pasado eso, ¿no? Como pastor, la verdad me pasa mucho. No del otro lado, trato de poner yo atención.
Pero me ha pasado mucho como pastor que también necesito consejo. Entonces, tengo consejeros y me he acercado con algunos consejeros y luego les digo como, híjole, pues sí ha estado esto, y empiezo a abrir mi corazón y a veces se me quedan viendo y nada más, y me quedo callado y ellos están así. ¿Qué pasó? Y yo, o sea, no me pusiste atención nada, ni un poquito, ¿verdad? Y eso te agüita, ¿no? Como que dices, ¿para qué te cuento entonces? Lo mismo está viviendo Jesús con sus discípulos. Una bola de orgullosos que solamente están pensando en qué lugar se van a sentar en el reino, y que solamente están pensando qué ellos pueden recibir del reino de Dios. Marcos capítulo 8, 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y que iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, e iba a ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya les había contado esta historia a Jesús. Se las contó en el capítulo 8, se las contó en el capítulo 10, y ellos nunca le prestaron atención. Entonces, verso 32, Él les decía claramente. Pedro le tomó aparte y vean esto. Entonces Jesús les decía claramente. ¿Qué les decía claramente? Que iba a morir, que iba a padecer, y que los escribas y los principales sacerdotes eran los que lo iban a matar, y que después iba a resucitar. Y Pedro todavía se indigna, versículo 32, y dice: y Pedro lo tomó aparte y comenzó a regañarlo. O sea, Pedro comenzó a regañar a Jesús y le dice: ¿por qué enseñas eso a tus discípulos? Y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Estoy en el capítulo 9, ya se los había dicho otra vez. Pero ellos entendían esta palabra y tenían miedo. O sea, como les daba miedo, lo ignoro. ¿Alguien aquí así? ¿Te da miedo algo y lo ignoras? ¿No? ¿Te da miedo confrontar a alguien y lo ignoras mejor? No solucionas los problemas porque dices: pues mejor lo ignoro, ¿no? No va a pasar nada, no, pues total, no voy a hablar con mi esposo para resolver esta situación, lo voy a ignorar, ¿no? Y solito se va a arreglar. No, esto era lo que hacían los discípulos. Alguien aquí así, que ignora todos sus problemas, y que tú le dices: ¿ya hablaste con esa persona con la que tienes problemas? No, todavía no he podido, ni he tenido tiempo. Hombre, pero estuviste hablando todo el día con la vecina. No, pero es que eso sí era más importante, ¿ya resolviste tal conflicto? No, no he podido. Esto le pasaba a los discípulos. O sea, les daba tanto miedo que Jesús iba a ser llevado a muerte, que mejor lo ignoraban. O sea, conscientemente preferían bloquearse y decir: no pasó nada. En mi trayectoria de 12 años aproximadamente de consejero, cuando me asignaron, muchas veces veía que médicos le decían a personas: tiene que cuidarse de esto, e ignoraban a los médicos. Señor está a punto de entrar en diabetes, Señor está a punto de entrar para ser hipertenso, tiene un problema de salud. ¿Y qué hacen los papás? Lo ignoran. ¿Cómo te fue? Bien, con su coca. ¿Seguro que todo bien? Sí, todo bien. Pues ahí que me tengo que cuidar, ya sabes, tomar más agua y lo ignoran. Lo mismo le estaba pasando a los discípulos. Pero llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Nuevamente a los discípulos están peleando. ¿Por qué se están peleando entre ustedes en el camino? Mas ellos se quedaron callados porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor entre ellos. Capítulo 9, pelean quién es el mayor. Capítulo 10, quién se va a sentar a su lado. En ambos capítulos 2 veces se repite la historia. Jesús les dice que va a morir y ellos no le prestan atención porque están obsesionados con el poder, porque están obstinados. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es dentro de los 12 discípulos? ¿Quién es mejor? Y entonces aquí lo llevamos a este tiempo. Mucha gente hoy en día no va a poder entender el evangelio. El evangelio de Cristo no lo van a poder entender. ¿Por qué? Porque en ocasiones, humanamente hablando, nuestra soberbia o nuestro orgullo nos va a cegar. Va a cegar nuestro corazón y no vamos a entender
el mensaje que Cristo nos quiere dar por medio de por culpa de nuestra ambición. ¿Estamos tan obstinados quién tiene el mejor trabajo en ese tiempo? ¿Estamos tan enfocados quién vive mejor? ¿Estamos viviendo una época de comparación? ¿Quién tiene más que otros? Y estamos tan obstinados en quién sabe más, quién tiene más intelecto. Dentro de las iglesias, quién tiene más gente. Dentro de los jóvenes en redes sociales se la viven comparando sus vidas. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más? ¿Quién es más asteric? ¿Quién hace mejor las cosas? ¿Quién viaja más? ¿Quién sale más? Porque ellos tienen más. Y estamos tan obstinados en cuánto tenemos y cuánto queremos, que no nos hemos enfocado en el verdadero evangelio. Estamos tan concentrados en querer más. ¿Qué tengo que ser llamado? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a lograr mejores cosas en esta tierra? No quiero ser olvidado, quiero dejar una huella, quiero hacer algo extraordinario. Y estamos persiguiendo tanto eso que nos estamos olvidando de nuestro evangelio, del verdadero evangelio. Solamente estamos viendo en la familia quién sabe más, y dentro de los familiares se va a apresar a estar pensando y a tener pensamientos: ¿quién es mejor? ¿Quién de los hermanos le resultó mejor las cosas? ¿Quién de los primos tiene más estudios? ¿A quién de los primos les va mejor? ¿Quién ya tiene casa? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene más economía? ¿Quién está mejor físicamente? ¿Quién tiene más salud? ¿Quién vive en la mejor zona? Solamente estamos obstinados en querer más y usamos a Cristo Jesús para que Él nos dé más. Porque como somos cristianos, creemos que tenemos el derecho de vivir mejor que otras personas, y eso no es el evangelio. El evangelio no es que como hijo de Dios yo voy a tener más y entonces yo voy a ser más famoso y voy a tener más dinero y voy a estar mejor de todos para decirle a la iglesia: yo estoy bien delante de Dios y tú no. Eso no es el evangelio. El evangelio no fue creado para eso. Jesucristo no vino a morir para que tú vivas en la mejor zona. Jesucristo no vino a morir para que te compares con otras personas. Él no vino a entregar su vida para que seamos mejores intelectualmente o con dinero o en una mejor clase. Jesucristo vino a este mundo a darnos vida eterna, a salvarnos del pecado y a rescatarnos de una muerte eterna. Ese es el evangelio. Si tú te esfuerzas, si tú trabajas, si tú quieres salir adelante, está bien. Si tú en tus fuerzas estás viendo cómo salir adelante para dar una mejor calidad de vida a tu familia, está bien. Pero eso no es el evangelio. Yo no estoy en contra en que queramos más, pero lo que estoy en contra es que usemos el evangelio para creer llegar a más, o que estemos obstinados en que eso es lo más importante. Eso no es lo más importante. Porque si no, la gente que no tiene, la gente de escasos recursos, la gente que realmente está en pobreza, pobreza extrema, comunidades rurales, países en donde no hay economía, entonces ¿qué acaso ellos, Cristo no vino por ellos? Porque bajita la mano tenemos un pensamiento del evangelio de la prosperidad, que entre mejor estés es porque mejor estás con Dios, que entre más tengas economía o cualquier situación, que entre más tengas es porque Dios está contigo. Y eso es un pensamiento contrario de lo que Dios vino a hacer a este mundo. Él vino por los pobres de espíritu, por los enfermos, por los necesitados. Y ojo, tampoco te vayas al otro extremo en donde voy a ser un mártir y me voy a hundir en mi pobreza y no me voy a esforzar y no voy a hacer nada para... No. Lo que quiero que entendamos es que el evangelio no es eso. El evangelio es que Jesús vino para darnos vida y para sacarnos de tinieblas. El evangelio, resumido, es que Cristo murió para que tú y yo tengamos vida eterna y vida en abundancia, en todas las áreas.
espiritualmente específicamente. Porque vas a escuchar muchas veces este mensaje en donde la persona que le está yendo mal es porque está en pecado, en donde la persona que está enferma es porque está maldecida, es porque te están haciendo brujería, es porque hay hechicería, por eso te está yendo tan mal. Y si tienes ese pensamiento, entonces ¿de qué sirvió que Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario? ¿Te das cuenta cómo los 12 discípulos caminaron con él alrededor de 3 años y medio? Y perdóname que les diga así a los discípulos, es con todo respeto, pero pues es que ya lo tengo y ya cuando lo tienes ya lo sacas, ¿eh? O mejor no lo digo, ¿eh? Sí lo digo. Pero estos burros, ay, ni está tan fuerte, ¿no? Perdónenme la palabrota, estos burros. Es que estaban con él, veían que era Jesús, que era el Dios, veían cómo hacía milagros, resucitaba muertos, convertía agua en vino, veían todo su poder que él tenía para sanar enfermos, para resucitar muertos, veía cómo él liberaba de gente endemoniada. Estaban viendo todo, escuchaban sus enseñanzas, comían con él, dormían con él, desayunaban con él, todo el tiempo con Jesús. Y cuando él les dice, ya va a llegar la hora, amigos, los reunió y amigos, ya va a llegar la hora en donde el Hijo del Hombre, y luego ellos, el reino, ya va a llegar el reino, y Jesús, ¿verdad? En segundo plano, donde voy a morir y donde me van a azotar, y ellos así, ¿y quién es el mayor? Y imagínate, decía que iban caminando y los discípulos ya se estaban peleando, yo voy a ser el mayor, yo voy a ser mejor, yo voy a ser su escudero, porque así hay un término en la iglesia cristiana, yo voy a ser el que voy a estar con el pastor, yo soy el que estoy a su lado, yo soy. Y es como, Jesús voltea y le dice, ¿por qué se están enojando? ¿Por qué vienen peleándose? A ver, ¿no? Como niños, ¿por qué pelean? Y dice el capítulo 9, es que, bueno, pues ellos estaban viendo quién era el mayor entre ellos, quién iba a ser el mejor. ¿Por qué nos está enseñando esta parte Jesucristo? Jesús, la esencia y el corazón del evangelio es esto: que Jesús vino a dar su vida para rescatarnos. Y perdóname que lo diga de esta forma, pero si tú no crees que necesitas un Salvador, es porque no te has dado cuenta que tienes un problema de pecado. Solamente el que sabe que es un pecador, solamente el que sabe que falla, solamente el que es necesitado de ser rescatado necesita un Salvador. Y lo que hoy quiero hablar en este mensaje es que tú sepas que todos los que estamos aquí necesitamos de un Salvador. Todos. Pero han escuchado a alguien que de pronto dice, yo no, pues si yo no he matado a nadie, pues si yo no he hecho mal, yo me dedico, trabajo, moralmente correcto, yo estoy bien, no le he hecho nada malo a nadie. Es porque no han visto su naturaleza, que está necesitado de un Salvador, porque no se han dado cuenta que como humanos tenemos una naturaleza humana que peca, que falla, que tiene orgullo, que pelea, que se compara, que tiene un hambre de poder, que aunque no lo digan, según eso, todo ser humano quiere, anhela poder, anhela autoridad, anhela mandar, y el mundo nos ha dicho, todo aquel que tenga más gente a su cargo es mejor líder. Y Jesús viene a decir lo contrario: el líder es el que tiene más gente para servirle. El que es mejor líder es el que sirve a su gente, el que se entrega por su gente. Todo lo contrario del sistema de este mundo, Jesús viene a decirlo de forma diferente. Él vino a rescatarnos, Él vino a darnos una vida. El enemigo, según la escritura, el ladrón viene a robarnos, a matarnos, a hurtarnos, a destruirnos. Y algunos hacen esta comparación con Satanás, que ese versículo no es Satanás, pero que Satanás, la comparativa es que él viene a robarnos, a hurtarnos, a destruirnos. El enemigo viene a eso.
Pero dice el Señor: pero yo he venido a darte una vida plena, una vida en abundancia, una vida que te quite ese orgullo, que te quite tus inseguridades, que te quite tu soberbia, que te quite tu altanería, que te quite esa altivez, esa arrogancia. Yo he venido a darte vida y vida eterna y vida en abundancia. Eso es a lo que vino Jesús. ¿Qué creíste? ¿Que Jesús murió para que te diera un iPhone 17 Pro Max? Porque parece que así lo usamos, no lo decimos tal cual, literalmente, pero cuando buscamos un trabajo creemos que es la responsabilidad de Dios suplirlo, porque Él a eso vino. Con tu esposa, a lo mejor también fue tu error, pero no lo ves porque el orgullo te nubla la vista. Entonces no tenemos esa naturaleza de Dios de ir y pedir perdón, de ir y humillarnos. No culpes a los demás, porque te aseguro que algo de culpa todos tenemos siempre en un problema. Pero para eso tenemos que entregarnos a nuestro Salvador. Y sí, la vida se vuelve más linda con Cristo, claro que sí. Claro que Él es tan bueno y tan misericordioso que Él nos da sin merecer. Claro que Él hace que nuestras relaciones con nuestro matrimonio funcionen de una mejor manera, porque vivimos perdonándonos, porque vivimos renovándonos. Claro que es posible. No te creas la mentira que el matrimonio es horrible. Claro que en Cristo Él lo vuelve lindo. Pero si desde novios hay toxicidad, orgullo, arrogancia, maltrato, eso no lleva a buen camino. A alguno o a los dos les hace falta rendirse a Cristo Jesús en su totalidad. Hay una película que salió en 1993 de Steven Spielberg. Increíble. La lista de Schneider, no sé cómo se pronuncia. Schindler, ¿no? Schindler. Es que no sé alemán, perdónenme, solamente español, griego, hebreo manejo. Pero esta película ganó 7 Óscares. Y en esta película relata la vida de un hombre que, siendo alemán, le salvó la vida a más de 1000 judíos y se volvió una leyenda. Cristo está en otro nivel. Cristo, lo que Él vino a hacer es irrepetible. El hombre más humilde, el hombre más manso, cuando todos creían que iba a venir a establecer su reino y a pelear en fuerza, en armas, contra el imperio romano, de los imperios más poderosos, cuando todos creían de que ya viene la batalla, ya viene y ahorita Cristo los va a destruir, ¿verdad? Y ya viene el reino, Cristo, y todos están esperando ese guerrero, ese león de la tribu de Judá para venir a pelear, y todos los seguidores de Jesús es como: ya viene, está diciendo que el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Según Daniel, al que se le entregó poder, dominio, reino, autoridad. Todos están esperando su gran entrada, y cuando todos dicen ya viene a establecerlo, viene Jesucristo montado en un burrito. Todos voltean y todos es como: hey, ¿qué es eso? Él es su rey. Jesús en su burrito, aparte era un burrito chaparro, ¿verdad? Porque era un burrito bebé. Entonces él montado en su burrito, donde tenía que doblar sus piernas para que no les arrastrara. Imagínate la imagen, ¿no? El gran rey tan esperado entrando en su burrito, ¿verdad? Entonces todos: ¿qué pasó? Porque ellos tenían la idea de un Dios a su imagen, a su pensamiento. Pero Jesús vino a hacerlo completamente diferente. Vino a ganar no solamente al imperio romano, sino vino a marcar un antes y después en toda la historia. Porque Él no solamente quería salvar a los judíos, sino Él venía a traer salvación a todo el mundo por los siglos de los siglos, los años de los años, por todas las épocas. Y para que se cumpliese eso, Él tenía que venir a ganar esa batalla muriendo. Entonces pasa eso. Viene a hacer este pago de entregar su vida, que era un pago israelita,
este famoso pacto en donde solamente un israelita podría liberar a otro israelita como un esclavo. Te lo voy a decir así. En el Antiguo Testamento, hace muchos años, para que alguien pudiera dejar de ser esclavo, un israelita tenía que venir a decirle: hey, yo pago la deuda de tu esclavo. ¿Por qué llegaban a ser esclavos? La gente se endeudaba tanto que ya que estaba tan endeudada, entonces ya decían: ¿sabes qué? Ya no puedo pagar, paso a ser tu esclavo. O sea, no te puedo pagar, pero voy a ser tu esclavo y te lo voy a pagar por muchos años. Pero el amo de los esclavos era mala onda, era abusivo. Ok, pero va con intereses. Y entonces esto siempre iba a ser una deuda, porque él lo alimentaba y ya era su esclavo para siempre. Entonces, para que ese esclavo, vamos a poner por ejemplo yo, que estuve tan endeudado y me volví esclavo, tenía que venir otro hermano mío israelita para decir: yo pago la deuda de Saúl para que deje de ser tu esclavo. Ese era el pacto para liberar a alguien de la esclavitud. Y en Marcos, cuando él dice que él vino a rescatarnos, la palabra rescatar es venir a quitarnos la esclavitud. Eso es lo que se refiere a la palabra rescatar en Marcos capítulo 10 verso 45. Él vino a rescatarnos. Entonces él, como mi hermano, y yo siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? Lo leímos al principio. Esclavo del pecado, esclavo de las tinieblas, esclavo de la muerte. Al yo ser un esclavo, tuvo que venir mi hermano, que en esta figura es Jesucristo. Y Jesucristo vino y dijo: bueno, yo voy a pagar la deuda de él. ¿Cuánto es la deuda de Saúl? ¿Cuánto es la deuda de todos los que están hoy aquí por su pecado? ¿Cuánto es la deuda de todo el mundo? Para yo poderlos liberar, yo voy a pagar por ellos. Y para poder pagarlo, yo voy a entregar mi vida para que todos ellos dejen de ser esclavos del pecado y ahora puedan vivir una vida plena. Yo he venido a traerles vida y vida plena, y voy a morir por ellos. ¿Te das cuenta que Él vino a morir para sacarnos de la esclavitud del pecado? No es para nada superficial. No seamos tan mundanos, tan terrenales. Esto es más allá, es más espiritual. Y por eso Él vino, pagó nuestro pecado y vino a darnos vida eterna. Vino a salvarte de una muerte eterna para trasladarnos a una nueva vida. Vino a hacerte su hijo. Vino a librarte de tu orgullo. Vino a librarte de tu pecado, de tu soberbia, lo que tú estés lidiando. Él ya vino a librarnos de eso. Y si tú dejas que Él sea tu amo, que Él sea tu dueño, entonces tu vida empieza a ser transformada en todas las áreas. Ese es el evangelio. La necesidad de nosotros como pecadores de un Salvador. Ese es el corazón de todo el evangelio y de toda la Biblia. Así que, ¿qué es lo que pasa? Martín Lutero dijo que Cristo no solo redimió del castigo del pecado, sino del dominio del pecado. Es decir, cuando te quitó el pecado, ya el pecado ya no te domina. Porque esto es una bendición. Porque la mayoría de situaciones que tenemos en esta tierra es porque somos dominados por el pecado. Pero Cristo ya te salvó de eso. Ya no te tendría que dominar. Ya no te tendría que dominar la ira. Ya no te tendría que dominar la avaricia, el orgullo. Ya no te tendría que dominar la carne de pecar y de querer pecar. Ya no te tendría que dominar la inmundicia moral, sexual. Ya no nos tendría que dominar, porque Él ya vino a liberarnos del pecado. Vamos a tener una batalla diaria, sí, pero Cristo ya vino a darnos esa salvación. Cristo no solamente vino a quitar el pecado, sino quitó el dominio que el pecado ejercía sobre tu vida. Y eso claramente te va a dar una vida plena y en abundancia. Y cuando digo abundancia no me refiero a la economía, en toda una vida abundante de gozo en Cristo. ¿Y por qué no me siento así? Porque a lo mejor sigues siendo esclavo del pecado y no has tomado a Jesús como tu Salvador, y no has visto que necesitas ser rescatado.
necesitas urgente rescate porque no puedes, no puedo dejar esto, no puedo parar, es que no puedo, es que ya está en mí, es que así soy, es que así era mi familia, es que así siempre he sido. Tienes que quitar de eso y dejar que Cristo sea el que domine tu vida, el Espíritu Santo. Y ahí sí te aseguro que por gracia de Dios tu vida mejora, por pura bendición, porque Él es bueno. No vino a morir para mejorar nuestra vida, pero claro que Él es bueno para también darle a unos hijos, ayudarnos, porque es un Padre bueno. Cierro con esto, en lo que van preparando, si quieren, los voluntarios. Dice que Charles Spurgeon escribió que no hay una gota de sangre de Cristo que no haya sido derramada con intención. Nada fue accidental. Cada herida, cada clavo, cada gota tenía propósito y tenía nuestro nombre. Así que en palabras resumidas, Cristo no vino a ser servido y aún así dio todo por nosotros. Tú y yo tenemos que salir de este lugar preguntando qué nos toca ahora para servir a los demás, en qué podemos ayudar, para qué fuiste rescatado del pecado, de la muerte. ¿Cuál es tu propósito? No para vivir en nosotros mismos, vuelvo a la carga, ver quién es mejor, sino vivir para poder servirle a muchos otros, para ayudarles a ser rescatados por la mano de Cristo Jesús. No vivas queriendo aparentar. No vivamos esta vida queriendo tener más. No vivamos esta vida queriendo ser mejor que los demás. Vivamos esta vida queriendo servir a los demás.